pero a mí me produce escalofríos que tengamos un presidente de esta calaña y que aceptemos esta deshonra como si la mereciéramos. ¿En qué momento nos jodimos tanto que hoy nos callamos ante todos los agravios? César Hildebrandt arremete contra el presidente José Gerí y se pregunta en qué momento nos jodimos tanto. El presidente interino, José Gerí, organizó una fiesta privada con la presencia de congresistas, miembros del gabinete que acompañó a la exmandataria Dina Boluarte y mujeres relacionadas con una presunta red de prostitución en el Congreso. El encuentro se realizó en una casa ubicada en Cieneguilla, en las afueras de Lima, el 9 de noviembre de 2024, con motivo del cumpleaños número 38 del mandatario. El diario confirmó que asistieron unas 40 personas, entre ellas el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, el ex ministro de Salud, César Vázquez, y el congresista Arturo Alegría, quien mencionó haber llevado a una banda de rock. Entre los asistentes también figuró Isabel Cajo, quien se desempeñaba en el área legal del Parlamento y antes generaba contenido para adultos en OnlyFans. Fuentes citadas por el diario indicaron que Cajo llegó acompañada de 2 mujeres, una de ellas la abogada Andrea Vidal, cuyo crimen destapó una supuesta red de prostitución que operaba en el interior del legislativo. César Hildebrandt, en su videocolumna, arremetió contra el mandatario José Gerí y contra toda la clase política que, a pesar de los diversos informes que lo ponen en evidencia, aún lo mantiene en el poder. No sé qué pasa con mis compatriotas, pero a mí me causa escalofríos que tengamos un presidente de esta calaña y que aceptemos esta deshonra como si la mereciéramos. ¿Tan baja es nuestra autoestima? ¿En qué momento nos jodimos tanto que hoy nos callamos ante todos los agravios?, se preguntó el periodista. El señor presidente contrata a señoritas que evalúa en horas de la noche. Las evalúa en Palacio de Gobierno. Algunas de estas señoritas entraron por la tarde de un día y salieron de Palacio a la mañana siguiente. Una de estas visitadoras noctámbulas obtuvo, después de ser evaluada, un puesto que tiene una remuneración de más de 18.000 soles. Esto se suma a sus negocios con el chino del Chifa, a su probado enriquecimiento desde que empezó a ser congresista, a las acusaciones con sustento de que cobraba gruesas sumas de dinero para cabildear proyectos de obras públicas en provincias. Todo esto se suma a su fiesta con encerrona en Cieneguilla y al proceso interrumpido que se le siguió después de ser acusado de violador sexual. Todo esto se añade a sus mentiras, su ineptitud, su alianza con el fujimorismo que lo ampara y con el acuñismo que lo escolta. No sé qué pasa con mis compatriotas, pero a mí me produce escalofríos que tengamos un presidente de esta calaña y que aceptemos esta deshonra como si la mereciéramos. ¿O es que la merecemos? ¿Tan baja es nuestra autoestima? ¿Tanta es nuestra resignación? ¿Qué pecado expiamos aceptando que un protodelincuente haya sucedido a una señora que era Judas con polleras y que mandó matar a 50? La pregunta de Zabalita se nos aplica ahora. ¿En qué momento nos jodimos tanto que hoy nos callamos ante todos los agravios? ¿A qué humillación nos afiliamos para aceptar que el Congreso sea un antro de forajidos, el Tribunal Constitucional un club que obedece a esos forajidos, la Junta Nacional de Justicia una filial del Congreso y la Fiscalía de la Nación una organización comandada por alguien como Tomás Aladino Gálvez? Cuando Zabalita hizo la famosa pregunta de cuándo se jodió el Perú, este país era gobernado por Manuel Odría, Manuel Arturo Odría, un generalote que instauró una dictadura de 8 años para evitar que el APRA llegara al poder. Pero Odría era un hombre sofisticado, si se le compara con Gerí.
y con la derecha, y la derecha agraria que rodeó su régimen, me refiero al régimen de Odría, tenía códigos y límites que no conocen los fujimoristas o los podemistas de las fachadas y firmas falsas. Odría no se habría atrevido a contratar a ninguna mujer con la que se hubiese acostado en palacio. Sé que los peruanos no hemos hecho nuestra tarea. Sé que los peruanos tenemos demasiadas cuentas que rendir. Sé que los peruanos en 205 años no hemos hecho el país que prometimos y que es la deuda que Jorge Basadre siempre reclamó. Pero no hemos pecado tanto para merecer a José Gerí en Palacio y a Fernando Rospigliosi presidiendo la Cámara donde alguna vez se sentó Miguel Grau Seminario. Como escribió Antonio Cisneros, los peruanos podríamos decir con él: estoy un poco gordo, señor, espero tus rigores, mas no tantos. Gerí es demasiado castigo aún para nosotros. Gerí es un insulto. Gerí no solo es el espejo de nuestro fracaso, sino que resume todas nuestras taras compactadas con una cuántica densidad. Pero Gerí sigue allí creyendo convalecer de sus males, tumbado por las encuestas en las que el rechazo popular a su gestión crece cada día. Y sigue allí porque la mafia del Congreso, la mafia que controla el país, la mafia que estará detrás de las elecciones de abril próximo, así lo quiere. La mafia no tiene reputación que cuidar ni posteridad a la que aspirar. Los Rospigliosi, los Acuña, los fujimoristas necesitan mantener el control para asegurarse que no quede en el sistema de justicia nadie que sea capaz de empezar contra ellos los procesos que tendrán que enfrentar por sus leyes pro crimen, la corrupción de las instituciones, el parlamentarismo de facto en el que nos han hecho caer y la concentración de poder que ha resentido tan profundamente el carácter de nuestra democracia. Por eso tienen a Gerí. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros en esta farsa? Depende. Si seguimos callando, tragándonos el menú que nos da la gran prensa y la tele, seguiremos siendo la comparsa, los extras de la película, los indios de las cobolladas. Si en abril votamos por los cómplices de Dina Boluarte y José Gerí, seguiremos siendo los maltratados crónicos, las víctimas voluntarias de un sistema que tritura y somete. Depende de nosotros empezar a salir de esta pesadilla. Esto fue Televidente Peruano, donde la política, la farándula, el deporte y la realidad se cuentan sin filtro. Nos vemos en el próximo video.